Buenos días, Enrique. Buenos días, Luis, ¿qué tal? Muy bien. Un gusto estar contigo. Gracias, igualmente. Te venía escuchando atentamente, en especial me resultó muy interesante los comentarios, los comparto plenamente, que tú hacías con respecto a ese trozo de la audición del programa de Daniel Figares y el catedrático, el doctor Piñeiro. Coincido que en lo siguiente, a veces algunos análisis se hacen en forma demasiado parcial, sin tener en cuenta una serie de circunstancias y de motivaciones que provocan, entre otras cosas, lo que allí se pretendía denunciar, que es el aumento de la extranjerización de la tierra. Tú muy bien describiste que se dictó una ley que por regla parece decirnos una cosa, que se pretende actuar contra la extranjerización de la tierra, pero a renglón seguido, en el artículo número 2, número 3, establece una excepción que es mucho más grande que la regla y permite que el Estado siga siendo una especie de mecanismo de peaje a través del cual se sigue extranjerizando la tierra. A eso yo le sumo, y esa es un poco la idea de conversar hoy con los oyentes, una línea de continuidad que viene marcada por la firma de tratados de inversión, de contratos de inversión, y ahora se nos anuncia que ya existen negociaciones de este acuerdo de comercio de servicios conocido como TISA, Trade in Service Agreement. Estos son pasos también dados en una dirección muy concreta para el favorecimiento de la extranjerización de la tierra. Entonces, a veces algunos análisis que se hacen en forma parcial, que pretenden ser científicos y que tienen una base científica, si no están acompañados de un contexto, de una explicación de contexto y de motivaciones y de causas, quedan rengos en su exposición y en su presentación. Enrique, sí. Te agradezco que fuiste al tema medular, a la esencia, a lo central, a lo más importante, pero no porque es un hecho menor, de segundo, de tercer plano. Me sorprendió la omisión de Daniel Figares como entrevistador y me sorprendió que el doctor, ingeniero agrónomo Diego Piñeiro, ignorara la existencia de un ente estatal específico de la tierra. Sí, por supuesto. Yo creo que un poco en tu cuestionamiento está la respuesta, ¿no? Lo que ocurre es que cuando nosotros hablamos del Instituto de la Tierra, cuando hablamos del Instituto de Colonización, estamos hablando de una institución estatal, de un mecanismo establecido en la Constitución y en la ley, que justamente es un freno, es un límite o es un mecanismo que evidentemente nos muestra cuál es el camino equivocado. Y como a veces no se quiere criticar frontalmente el camino equivocado, no se quiere criticar frontalmente la ilicitud, la violación del derecho, es innegable que tenemos que omitir las referencias, por ejemplo, al Instituto de la Tierra. Entonces, yo creo que en tu cuestionamiento está la respuesta. Cuando tenemos miedo de criticar determinadas cosas, ocultamos otras que lo dejan aún en mayor evidencia, ¿no? Nosotros hoy, por ejemplo, veníamos a hablar de lo que significa esto del TISA, de que el Estado, el Poder Ejecutivo, esté participando en las negociaciones de este acuerdo de comercio de servicios. Poco sabemos en realidad en detalle a qué se refiere este acuerdo y tenemos algunos elementos. Se trata de un acuerdo en el que participan una pluralidad de estados junto a poderosos intereses económicos y financieros de grandes corporaciones a nacionales privadas, pero que se viene negociando en forma oscura, en forma confidencial, secreta, en lo que podríamos denominar la clandestinidad de herméticos claustros mercantiles. De esta forma, esas negociaciones, de las cuales está participando el Estado uruguayo, se vuelven inescrutables. Premeditadamente se llevan a cabo sin posibilidad alguna de escrutinio por parte de los ciudadanos comunes, de todos nosotros. Ya el hecho de que se esté negociando una especie de acuerdo internacional donde se produce una conjunción múltiple de intereses estatales, pero juntos y enmarañados con intereses privados, y que eso se haga a escondidas, torna claramente este tipo de acuerdos en mecanismos antidemocráticos. Yo creo que estamos en presencia
de verdaderos artilugios de antidemocracia, ¿no? De mecanismos contra la democracia, contra la decisión de los pueblos, contra la voluntad de los pueblos. Ese mecanismo, esos incidentes antidemocráticos se hacen exclusivamente, es profeso para aislar el conocimiento ciudadano. Eso ya de por sí nos debería indicar como Estado que pretende ser un Estado republicano, un Estado soberano y una democracia, ya nos debería estar diciendo, bueno, no se puede participar de ese tipo de negociaciones. Ya por el solo hecho de que las negociaciones se hagan en forma secreta. Este acuerdo, el TISA, consiste en un mecanismo por el cual se pretende liberalizar el comercio y la inversión en materia de servicios. Y aparentemente comprendería varios sectores de servicios, de tecnologías de la comunicación, de tecnologías de la información, de logística y transporte, de la construcción, del suministro de energía, de la distribución de agua, de la contabilidad, marketing y publicidad, de los bancos y de los seguros, de la educación y de la salud, para tener una idea de el enorme, el vasto territorio que pretende alcanzar este acuerdo entre estados y poderosos intereses económicos que presionan constantemente para que los estados se avengan a firmar este acuerdo. Y incluye, como todos los tratados y contratos de inversión que hemos visto, llamadas cláusulas de blindaje, ¿no? Las cláusulas de estabilidad o de seguridad jurídica o de congelamiento del derecho, junto con las cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor de mecanismos de arbitraje privado. Todas formas, modalidades de condicionamiento de la voluntad de los tres poderes del Estado. Con estos mecanismos, entre otras cosas, lo que se consigue o lo que pretenden conseguir estos poderosos intereses económicos es que el Estado se someta antidemocráticamente a un derecho de fuente privada, de fuente mercantil, un derecho ajeno, extranjero y nacional, y que le permita de esa manera eludir todo aquello que supongan límites, restricciones previstas en las constituciones y en las legislaciones nacionales. De esta forma cabe concluir que el TISA no es más que una nueva expresión de neocolonialismo y de deconstrucción, de desaparición, de disolución de los conocidos Estados-nación. Curiosamente aquí se juntan los internacionalismos de todos los colores. Los viejos internacionalismos parecen haber pactado y haber hecho un pacto y por el cual los estados tienen que desaparecer, para que la fuente de derecho, para que la fuente de poder esté en manos de privados, de grandes corporaciones privadas sin patria a nacionales. Y yo quiero hacer una aclaración acá importante, porque he visto algunas manifestaciones, sobre todo provenientes del ámbito sindical, diciendo que bueno, que aquí con esto lo que se va a conseguir como crítica, ¿no?, a este mecanismo del TISA, lo que se va a afectar es la soberanía nacional en cuanto a ANCAP, UTE u OCE dejen de ser estatales. Yo creo que mucho antes que preocuparnos por eso, que es válida, puede llegar a ser válida la preocupación, mucho antes que preocuparnos por eso, tenemos que preocuparnos porque estos mecanismos como el TISA nos convierten en un Estado no soberano, en un Estado no republicano. Un Estado que no puede decidir libremente sobre su destino, sino que queda atado y condicionado a intereses extranjeros privados. Esa es la clave esencial. Luego vendrán las consecuencias y vendrán, sí, las afectaciones que puedan generarse sobre determinados servicios que brinda el Estado. Pero mucho antes que eso es que el Estado quede atado de pies y manos, como habitualmente ocurre con los tratados y los contratos de inversión que ya estamos padeciendo en sus consecuencias. Yo pongo siempre el ejemplo de la situación con Philip Morris. Quisimos establecer una legislación severa en materia de salud pública y lo que recibimos como respuesta fue ser demandados internacionalmente, porque antes no nos acordamos que antes habíamos firmado un tratado de inversión que colocaba el negocio por encima de la salud. Pues bien, todas estas situaciones están resueltas en un artículo de la Constitución, en un conjunto de artículos de la Constitución, aquellos artículos de la Constitución que nos definen
como Estado, como Estado republicano y soberano. Es la Constitución que dispone que la República será siempre libre e independiente de todo poder extranjero, que jamás será patrimonio de personas, que la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, que la nación adopta para su gobierno la forma democrática y republicana y que la soberanía será ejercida directamente por el cuerpo electoral, por el pueblo, e indirectamente por los poderes representativos que establece la Constitución y conforme a las reglas expresadas en ella misma. Estos son los artículos 1 a 4 de la Constitución y 82 de la misma. Obviamente que estos artículos, estos preceptos son de orden público, no dispensables, no negociables, fuera del comercio de los hombres. Lo que se pretende justamente con acuerdos como el TISA es negociar lo innegociable. Y por tanto esos acuerdos tienen un objeto y una causa ilícita, y ya eso debería ser un freno suficiente para que un Estado participe de la negociación del mismo. Por ende, la cuestión aquí es soberanía nacional, república y democracia, o lo que nosotros denominamos neofeudalismo. Es decir, seguir siendo ciudadanos o pasar a ser o convertirnos en plebeyos. Estas son las alternativas que están en juego en un acuerdo como el del TISA. Ya hace mucho, yo siempre repito esta expresión, este concepto, un constitucionalista argentino, un egregio constitucionalista argentino fallecido hace unos años, llamado Germán Vidar Campos, advertía sobre estas circunstancias. Él decía que impedir que la economía transnacionalizada despoje al Estado de su capacidad de reaccionar para supervisar y controlar, y a la inversa fortalecer las competencias estaduales para regular la irrupción en el mercado interno desde el propio derecho constitucional es difícil, pero no es imposible. Entonces él exigía que las instituciones de la Constitución, aquello que nos define como Estado soberano, aquello que nos define como república, aquello que nos señala que tenemos que ser una democracia, tienen que ser los frenos primeros para hacer frente a el poder transnacional, a este poder anacional que pretende cooptar y tener de hijas las decisiones de los Estados. No es fácil, pero lo primero que hay que entender es que los conceptos de soberanía y de república son el verdadero escudo de protección de todos los habitantes de la república. Si nosotros damos vuelta a ese escudo, si ese escudo es arrendado, es comprado, es adquirido, es entregado a los poderosos intereses económicos, quienes quedaremos en la vía, quienes quedaremos fuera del castillo, a merced de las hordas, seremos del resto de los habitantes de la República. La pregunta que habitualmente alguien se hace o puede alguien hacerse es si es justificable que un Estado, para desarrollarse, supuestamente desarrollarse, tenga que entregar su soberanía y su calidad de república como si fuese una mercancía o una moneda de trueque. Y la respuesta inmediata es la siguiente: cuando el Estado abdica de sus poderes, cuando pasa a proteger determinados intereses privados, lo menos que puede decirse es que deja de ser una república. Y ello conlleva irremediablemente a que el resto de los habitantes pasan a ser ciudadanos de segunda o súbditos, colocados en una situación de indefensión absoluta, cuando se privilegian justamente estos poderosos intereses económicos representados por estas grandes corporaciones. Si el Poder Ejecutivo, en nombre de la República Oriental del Uruguay, continúa participando de las negociaciones de estos acuerdos llamados bajo el nombre de TISA, indudablemente se está autorrestringiendo como Estado, se está despojando de su supremacía, está entregando su poder legislativo y su poder judicial a intereses privados, está confiriendo privilegios, superprivilegios, y está dejando de ser una república y un Estado soberano. Por ello es que nosotros nos disponemos a actuar en las próximas horas, te diría. Vamos a estar presentando algún pedido de información a través de la justicia. No solo un pedido de información, sino también un mecanismo por el cual advertir a aquellos inadvertidos de los malos pasos que estamos dando en este sentido. Hasta aquí llegamos, Luis. Estamos a la orden
hablaremos el próximo domingo. Muchísimas gracias, Enrique Viana. Gracias a la audiencia, a los amigos y amigas que prestan atención, y estamos convencidos, tenemos la firme convicción de que estamos generando conciencia ciudadana y conocimiento constitucional con el aporte del doctor Enrique Viana. Que todo sea para bien.